Ahora sí, nuevamente buenas tardes con todos. Bueno, gracias, señorita Angélica, por comunicarme que se puede mi material. Muy bien, ¿se me escucha también? Sí, profesor, pero se le escucha un poco entrecortado, algo así. Ah, caramba, entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? O capaz es, no sé si es tu caso. No. Yo lo escucho normal, profesor. Normal. Ah, entonces de repente es tu caso, nomás, Marino. A ver, voy a tratar de hablar un poquito así, pausado, ¿sí? A ver, bueno, recordemos que hoy ya tenemos una horita y el día viernes, perdón, el día viernes tenemos las 2 horas que continúan. Voy a presentarles, bueno, vamos a trabajar de hecho el texto, la primera sección, ¿sí? Que es los textos animados, o llamados también texto mixto. El primer texto vamos a trabajarlo juntos para recordar la técnica y la glosa que les mostré la semana pasada, ¿sí? La extensión metafórica, empezamos. La extensión metafórica produce la polisemia. Polisemia es poli, varios, semia, significados, varios significados. La extensión metafórica produce la polisemia. Los dos significados se derivan de la misma raíz, y uno es una extensión del otro. Sin embargo, dado que la metáfora trata la transferencia de, a veces, una sola característica, la de la suciedad en el caso de cochino, por ejemplo, y no la forma de su cola, su baja estatura, etc. Y cruza dominios de un animal a un ser humano, de una parte del cuerpo a un objeto no relacionado con el cuerpo, del espacio al tiempo. Puede resultar difícil acusar los diferentes usos como polisémicos. La palabra acusar quiere decir notar. Puede ser difícil notar los diferentes usos como polisémicos. ¿Qué nos está diciendo hasta aquí el texto? Mucha atención, por favor. Nos dice lo siguiente, que la extensión metafórica genera la polisemia. ¿Por qué razón la genera? Sabemos que la polisemia es más de un significado para una palabra. Repito, la polisemia es más de un significado para una palabra. En ese sentido, yo al hacer o al establecer una metáfora, estoy generando, otorgando un significado más a esa palabra. Por ejemplo, ya, acá dice la palabra cochino, ¿no? Pero nosotros lo conocemos más como chancho. ¿Estamos de acuerdo? Chancho. Chancho, dos puntos, animalito, mamífero, en fin. Pero si nosotros establecemos una metáfora con la palabra chancho, ¿a quién le vamos a llamar chancho? A ver, por favor, dime. Participa para hacerlo más dinámico. ¿A quién? ¿A quién llamaríamos chancho? ¿Un puerco? ¿A un qué? A un puerco, al animal, claro, pero muy aparte del animal, ¿a quién más le decimos chancho nosotros? ¿A las personas sucias? A las personas sucias, muy bien. Comen con la boca abierta, claro, perfecto, Marco, bien, no se me había ocurrido eso, ¿ah? Puede ser una persona que no se baña o puede ser una persona con malos modales. Y también le decimos chancho, capaz no nosotros, pero sí sabemos que hay gente que le dice chancho a los gorditos, ¿verdad? A las personas que tienen obesidad. ¿Sí o no? Dejémonos de cosas. Ya. Entonces, mira, ¿te das cuenta tú de esto? Chancho, dos puntos, animal. Chancho, dos puntos, personas con malos modales. Chancho, dos puntos, personas desasiadas. Chancho, dos puntos, personas con obesidad. ¿No se está generando más significado? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y esto es lo que nos dice el texto. Y esto es gracias a qué? A la extensión metafórica. Y de repente uno dice, oye, pero ¿cómo puede ser? Ya, puedo entender, chancho, una persona con sobrepeso,
Puedo entender chancho a una persona que come con la boca abierta, puedo entender chancho a alguien que está cochinito y no se baña. Y te digo una cosa, algunas personas, y me incluyo, decimos chancho a los estafadores. ¿Y por qué? Porque juegan sucio. Un estafador no te va a jugar limpio, te va a jugar sucio. De ahí viene lo de chancho. Entonces, tú que no sabes, yo te digo, oye, por si acaso, si vas a sacar si vas a contratar de empleado, porque es un chancho, cuídate, tú dices, chancho, sí, chancho, cuídate estafa. Y tú dirás, pero ¿qué tiene que ver chancho con estafador? Y te rompe la cabeza. Algunas veces resulta difícil, pero difícil. ¿Sí? Continuamos. A ver. Vanessa, ten cuidadito que tu micro está prendido y por ahí hay unos ruidos con muebles, me parece. En el caso del cochino, se debe considerar su uso para referirse al animal y a una persona. La misma palabra con significados distintos, pero relacionados, o son dos palabras distintas. ¿Son dos palabras distintas o es la misma palabra con diferentes significados? Vamos a ver. O para pie, para una parte del cuerpo y la parte de abajo de una montaña. Pata de gallo, por ejemplo. Las plantas antiguas tenían pata de gallo y anda después de la clase, pregúntale a tus abuelitos o a tus papás si tienen de 40 para arriba. Las patas de gallo que se dice de las arrugas de los ojos, ¿no? Para subir físicamente y subir de manera abstracta, como los precios. ¿Cómo entendemos nosotros subir los precios? Oye, los precios han subido, che, que ya no se puede comprar nada en el mercado. ¿Qué vamos a hacer? La gasolina ha subido, subir. ¿Sube la gasolina? ¿Suben los productos en el mercado? Algo tan abstracto, nosotros más o menos lo entendemos. ¿Gracias a qué? A la metáfora subir. Recuerde que la polisemia y la homonimia son dos extremos en un continuo, y la extensión metafórica es un paso intermedio entre dos extremos. Finalmente, ¿qué nos dice acá? Que la polisemia y la homonimia son dos extremos. Y en el medio de ese extremo está la extensión metafórica. Y esta extensión metafórica está sirviendo como una especie de unión entre la polisemia y la homonimia. ¿Por qué? Porque yo digo, por ejemplo, chancho, y me puedo estar refiriendo al animal, y me puedo estar refiriendo a una persona sucia. Puedo decir, por ejemplo, lo siguiente, esconde. O puedo todo junto, esconde. En el primer caso es homonimia y en el segundo caso, perdón, en el primer caso es polisemia y en el segundo caso es homonimia. La homonimia es palabras distintas, ¿sí? Pero que suenan igual. Una cosa es decir, esconde, y otra cosa es esconde, del verbo esconder. Pero sea como sea, la polisemia y la homonimia están unidas gracias a qué? A la extensión metafórica. En ese sentido, la palabra continuo me transmite la idea de unión. Y aquí tenemos la imagen. Homonimia, dos palabras diferentes que se pronuncian igual. Vela y vela. Son diferentes, tienen diferentes significados, pero se pronuncian igual. Polisemia, una palabra con varios significados relacionados. Hoja, parte de la planta, y hoja, el sustantivo que usamos para escribir. ¿Estamos de acuerdo?
La figura presenta un resumen de la relación entre la homonimia, la polisemia y la extensión metafórica. En el caso de la homonimia, estamos frente a dos palabras idénticas en cuanto a la forma que no comparten ningún elemento de su significado. Tal es el caso de vela, por ejemplo, en el sentido de la vela de un barco y una candela. En cambio, en el caso de hoja, en el sentido de una parte de una planta y una hoja de papel, los dos significados comparten el significado. En el significado su forma, delgada, y así es una palabra polisémica, la cual se debe a una extensión metafórica. O sea, esta hoja seguramente debe su nombre a que ha sido comparada con esta parte de la planta. Pero esta vela no debe su nombre a que ha sido comparado con esto de acá. Para nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo va a ser polisemia? Cuando establezca una comparación y en efecto tengan cosas en común. ¿Cuándo va a ser homonimia? Cuando no tengan nada en común. Por ejemplo, si yo te digo vino, ¿será polisemia o será homonimia? Y vino, me refiero a la bebida y me refiero al verbo venir. Bebida, sustantivo, verbo. ¿Será homonimia o será polisemia? Homonimia, ¿Mm? porque no guardan Homonimia. relación. Perfecto, muy bien. No guardaron. Una cosa es el vino, el que se toma, y otra cosa es el verbo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo te digo lo siguiente, a ver, muñequita o muñeco, ¿será homonimia o será polisemia? Y tú sabes en Polisemia. qué consiste eso, ¿no? ¿Qué será? Polisemia. Polisemia, en efecto. En efecto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya, y la polisemia se establece justamente cuando se, es- se busca nexos, comparaciones, semejanzas, y eso ocurre con la extensión metafórica. Continuamos. Bueno, acá ya lo hemos leído, ¿no? Entonces, jovencitos, el texto gira en torno a qué? A la extensión metafórica, ojo, no a la metáfora, sino a la extensión metafórica y su relación con qué? Con la polisemia y la homonimia. Una relación que se da o que existe gracias a que esto de acá sirve como un elemento de unión. ¿Se ha entendido? Sí, pero Por favor, si es así, dime cuál es el tema central. La letra E, la extensión metafórica en el caso de la polisemia y la homonimia. Muy bien, los felicito. Muy bien, ¿no? Muy bien, María Isabel y Anjali, ¿no? Anjali. O Anjali, no sé cómo se puede pronunciar tu nombre. Y a propósito, hay un texto sobre esto, sobre nuestro grafema. Continuo. Nos transmite la idea de unión, habíamos dicho, unión. ¿Qué palabra se relaciona con unión? ¿Qué alternativa? ¿Mm? ¿Qué alternativa se relaciona con unión? La letra A, engarce, así es. De acuerdo con la figura 6.1, la que acabamos de ver, sobre la homonimia, es falso afirmar que el fuego de la vela se relaciona semánticamente con la forma y la ubicación superior de la lona que sirve de vela a la embarcación. ¿Por qué?
A ver, en principio, ¿te entiende la pregunta o te confunde un poco? Confunde un poco. De acuerdo, muy bien, no te preocupes. En efecto, sí, la pregunta confunde, es una pregunta con truco. ¿Estamos de acuerdo? Jackson nos dice que la letra D, pero con cierta duda. Vamos a explicar. Quiero que, quiero que tú me escuches bien, por favor, y me digas si las dos preguntas que yo te voy a hacer son iguales o son diferentes. Eh, ya. Primero no, primero escúchame lo siguiente. Nuestras clases son virtuales, ¿verdad? Nuestras clases son virtuales. Yo te voy a preguntar lo siguiente y quiero que me respondas. Respecto a nuestras clases, ¿es incompatible decir que... ¿Qué cosa es incompatible respecto a nuestras clases? Son presenciales. Perfecto. Y voy a volver a decir la pregunta para que tú te la quedes grabadita. Respecto a nuestras clases, ¿es incompatible decir que son presenciales, me has dicho tú? Ahora mira, escucha otra pregunta. Respecto a nuestras clases, ¿es incompatible decir que son presenciales? ¿Por qué? Son virtuales. Perfecto, ¿te diste cuenta? Una pregunta normal de incompatibilidad termina en qué. Una pregunta diferente, rara, termina en por qué. Esta termina en por qué. Entonces, se responde de este modo. Y vuelvo a leer. Respecto a nuestras clases, es incompatible decir que son presenciales. ¿Por qué? Porque son virtuales. El elemento incompatible ya lo subí a la pregunta. Y por esa razón tú has dicho que son virtuales, lo que ciertamente es verdadero. Entonces, esta pregunta de incompatibilidad, cuando termine en por qué, se convierte en una pregunta de compatibilidad. En otras palabras, lo que tú tienes que marcar es el elemento compatible. ¿Y cuál es el elemento incompatible aquí en la pregunta? Se relaciona. En la homonimia, ¿guardan relación o no guardan relación? ¿Esta candela guarda alguna relación con esta tela? No. No. Entonces, no guardan relación. Y acá me dice que sí lo guardan. Y esto es falso. ¿Por qué? Porque no guardan relación. ¿Qué alternativa dice que no guardan relación? La A. La A. ¿No? No, profesor, no. Se Ya. me quedó el audio abierto. La letra D. ¿Estamos de acuerdo? La letra D. Y lo que dijo Jackson está muy bien. Son dos palabras que suenan igual, pero no comparten la distribución semántica. ¿Se entendió? Mucho cuidado con esto, por favor, ¿sí? Si yo te digo ahorita, es incompatible decir que es de día, ¿por qué? Porque es de tarde, porque es de casi noche. Es incompatible decir que estamos en verano, ¿por qué? Porque estamos en primavera, ¿no? Que no se siente la primavera, ¿no? Así ya sabes Profesor, cómo... Dime. profesor, la cosa, la palabra que, ¿en qué momento se usa? Cuando Ya, es... la palabra que se usa cuando la pregunta es más o menos así. Respecto a la estación que estamos viviendo en este momento, estación del año, ¿no? Es incompatible decir que estamos en primavera, porque ya pasamos 23 de septiembre. Entonces, es incompatible decir que estamos en otoño, estamos en invierno, estamos en verano, cualquier estación. No sé si te diste cuenta. Ya, Algo así como que firma. no. Cuando termine en que, niegas. Por ejemplo, ahorita tú estás estudiando habilidad verbal. Ya, yo te digo lo siguiente. Respecto al curso que estás estudiando ahorita, es incompatible decir que. Incompatible decir que. Uno, ¿estudias habilidad verbal o estudias matemáticas? Incompatible. Que estudio este libro, Matemáticas. Matemáticas. habilidad.
matemática. Ah, ya, ya. Ya. Ahora, Niego. lo niegas. Pero ahora viene la pregunta de por qué. Respecto al horario o al curso que estás estudiando en este momento, es incompatible decir que estás estudiando historia del Perú. ¿Por qué? Porque estás estudiando habilidad verbal. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien, perfecto. 4. Se puede inferir del desarrollo textual que las extensiones metafóricas, entre otras características, la extensión metafórica, entre otras características. Cuando tú utilizas una metáfora como la que te dije hace un ratito, muñeco, muñeca, chancho, lo haces haciendo una comparación con algo que no existe o con algo que existe y tú conoces. Oye, profesor, es un chancho, ¿no? Mira cómo come. Cuando tú me dices chancho a mí, lo haces en base al animalito que tú conoces, ¿verdad? Cuando tú dices muñeco o muñeca, lo haces en base a ese juguete. Entonces, la metáfora se usa con un elemento conocido. Y con ese elemento conocido tú estableces una asociación. ¿Se entendió? ¿Cuál es la respuesta entonces? Sí, la letra C, Jackson, posibilitan el aprendizaje a partir de lo conocido a lo por conocer. En efecto, lo conocido. Recuerda una cosita, la metáfora es una asociación. Tú buscas establecer una asociación de dos elementos, o entre dos elementos, perdón. Y para hacer eso, tienes que basarte en algo conocido. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que basarte en algo conocido. Por ejemplo, cómo crees tú, y en mucha atención, porque esto tiene que ver con, este ejemplo que te voy a dar también tiene que ver con la pregunta 5, ¿ah? ¿Cómo crees tú que un niño nos diría a nosotros que algo es grande, 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 grande? ¿Comparándolo con qué? Algo más Con pequeño. gigante. Con un gigante, no, con algo más pequeño no, con un gigante, o sea, para decir, es grandotote, con un edificio quizás, ¿no? Oye, sí, un monstruo como un edificio, grandote. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mira, cuando el chiquito hace eso, está asociándolo con algo conocido, un edificio, ¿sí? No una casa de un piso, sino un edificio. Y ahora, ¿por qué el chiquito lo asocia con un edificio? Porque justamente el niño se las ingenia para más o menos entender qué cosa es esto grande. Es decir, este concepto tan abstracto como grande, como pesado, él se lo imagina y busca de una manera entenderlo a través de la metáfora. No sé si tú de niño le habrás dicho eso a tu papá, a tu mamá o has visto en tus hermanitos, ¿no? Cuando te dicen, me quieres, sí, te quiero mamá, ¿no? ¿Y cuánto me quieres? Así, tienes tu bracito, ¿sí o no? Tienes tu bracito. Tú ahí estás tratando de graficar cuánto es el amor que sientes por tu mamá, por tu papá, en cantidad. Y el concepto de cantidad es abstracto y ciertamente es incomprensible para un niño. Pero el chiquito establece la metáfora para poder entender cuánto es lo que quiere a su mamá o a su papá, con sus manitos así. Entonces, la metáfora te sirve para qué? Para poder entender algunas cosas que son de difícil entendimiento, como las cuestiones abstractas. ¿Sí?
Y eso tiene que ver con la pregunta 5. Si careciéramos de la capacidad para usar extensiones metafóricas en el discurso, ¿qué pasaría? Los conceptos de carácter complejo serían difíciles de expresar, así es. Nuestro papá me diría, ¿me quieres, Jorgito? Sí, sí te quiero. ¿Y cuánto me quieres? Me quedaría sin decir nada, o sea, un montón, bastante, como cancha, no podría decirla. Incluso, mira, como cancha, plata como cancha, es una metáfora, ¿sí o no? ¿Cómo es la cancha? Una, dos canchitas, un montón de cancha. Un montón, ¿no? Plata por montón, ¿sí? ¿De quién es esa frase, plata como cancha? ¿Sí? No, Marisabel, no es de Toledo. Acuña. Acuña, así es, señor Acuña. A ver, Uspa, creo que era de Toledo, ¿no? Uspa. Lo molestaron bastante. A ver, muy bien. Ahora, por favor, continúen con el texto número 2. ¿Sí? Tienen exactamente 7 minutitos para trabajar el texto 2. Empezamos.
¿Terminaron? ¿Mm? ¿Mm? ¿Terminaron? Sí, profesor. Muchas gracias. A ver, el texto nos está diciendo, recuerda que en el texto mixto la imagen debe ser incluyente análisis, ¿no? En ese sentido, el texto nos dice que el gallego es una variedad, ¿no? Que está muy relacionada al portugués. Sin embargo, se habla en territorio español, en Galicia. Y de un tiempo a esta parte ha tenido bastante, digamos, aceptación. Los gallegos tienen una predisposición bastante buena para su idioma, ¿sí? Y acá lo dicen incluso, tiene una actitud de aceptación hacia la lengua. Y el 66% incluso considera que debería ser la lengua de la escuela. Y es una lengua que es cooficial junto con el español en esa región de Galicia. Entonces, lo que se está viendo es, justamente como aquí lo menciona además, la recuperación del gallego. Una recuperación que se ve incluso en grupos etarios. ¿Qué cosa es un grupo etario? Un grupo establecido por edades. Por ejemplo, entre 15 y 24 años, los jóvenes hablan solo castellano en un 24% y más castellano en un 29,6%. O sea, cuando hablamos de más castellano, estamos hablando de bilingüe, español y gallego. Más gallego, bilingüe también, un 18,9% y solo gallego, un 19%. Y vemos que estos números se van incrementando, al menos en lo que respecta a gallego, conforme avanzan en edad. Mientras que en el español es mucho más alto. Entonces, acá vemos nosotros lo siguiente, que los jóvenes se diferencian de los adultos porque en los adultos hablan más gallego y los jóvenes hablan más español. Y casualmente esto nos lleva a este punto de acá. Que los jóvenes hablen más español quiere decir que sugiere el desplazamiento del gallego entre los jóvenes. O sea, el gallego ha sido desplazado para que aquí entre el español. Y si hablamos de desplazamiento, estamos diciendo que la gente no les gusta o no tienen tanta preferencia, parece que no les gusta. ¿Estamos de acuerdo? No tienen preferencia. Entonces la palabra desplazamiento me transmite esa idea, no preferencia, por el gallego. Bien, bueno, jóvenes señoritas, para terminar, incluyendo el análisis en la parte textual, nosotros podemos determinar lo siguiente. El texto está tratando sobre la recuperación del gallego como idioma en Galicia, en España, dado un público o usuarios jóvenes y adultos que lo hablen.
además de que es un idioma cooficial en España. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Sí, Ahora, profesor. muy bien. Ahora, quiero hacerte una sola preguntita para pasar ya a responder las preguntas del texto. Si los muchachos hablan, ojo, más castellano, menos gallego, y los adultos hablan menos castellano y más gallego, entre un muchacho y una persona mayor, su abuelo, digamos, ¿en qué idioma se comunicarían? ¿Más gallego? Menos gallego. ¿En español o en gallego? Gallego. En gallego. Y con eso hemos respondido una preguntita. Espero que la 4 o la 3, no me acuerdo bien. Pero en fin. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 1? Te habla que el gallego se recupera y te pone grupos humanos. Grupos humanos. Por ahí va la respuesta. La B. La B. Así es, muy bien. Datos sociolingüísticos acerca de la revitalización del gallego. Muy bien. Desplazamiento nos transmite la idea de menos preferencia por el gallego entre los jóvenes. ¿Cuál es la respuesta? La A. La letra A, preferencia por el español. Es compatible con el desarrollo textual y los datos estadísticos afirmar que la actitud lingüística de los gallegos hacia la lengua gallega los gallegos desprecian su idioma o lo aprecian. La presa. Lo aprecian. ¿Cuál es la respuesta entonces? Asertiva. Asertiva. Asertivo es correcto. O sea, me refiero, no es que la entendido sea correcta, sino la palabra asertiva significa correcto. ¿Es correcta ahora? ¿O bastante correcta ahora? Está en el camino. Apreciar. Apreciar se relaciona más con algo correcto o con algo bueno. ¿Mm? Entonces la B. Se ha mantenido estable. Mira, mira qué dice La acá. La letra A, claro. Ya por acá estaba además. ¿Mm? Positivo. ¿Sí? De la tabla estadística es posible inferir que los jóvenes utilizan la lengua gallega básicamente cuando La C. se comunica con las personas adultas. Muy bien. Finalmente, se estableciera que el gallego debiera ser la lengua en la que se deben desarrollar todas las actividades académicas en todos los centros educativos de Galicia, es posible que ¿Eh? en el futuro el gallego tenga mayor cantidad de usuarios jóvenes, claro, porque en el colegio van a estar obligados a usarlo. Entonces los muchachos van a tener que usar más el gallego, a regañadientes no importa, pero van a tener que usar más el gallego, ¿sí? Y tenga más usuarios jóvenes. Hasta aquí, ¿alguna duda? Todo claro, profesor. Perfecto. A ver, mire, queda 8 minutos por ahí, me parece, ¿no? Y difícilmente vamos a trabajar un texto bien, bien, bien. Menos este texto cuando te piden la idea principal. Eh, eh, Le sugiero lo siguiente, por favor. Voy a mostrarle el vocabulario que he hecho para los textos en inglés. Les voy a pedir, por favor, que tome foto o capture la pantalla
y vayas trabajando los textos en inglés. Y el día viernes vamos a trabajarlo igual, vamos a explicarlo y vamos a cotejar respuestas. Pero quiero que ganemos tiempo, ¿sabes para qué? Para el día viernes hablarte un poquito sobre algunos temas de gramática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por aquí tenemos. Este es el texto 1 y este es el vocabulario. Este es extenso, así que avísame por favor si ya calculaste la pantalla o le tomaste fotito para bajarlo. Ya, profe. Bien. Reading significa lectura, ¿sí? Lectura. Y aquí está la continuación. Del texto 1. Algunas palabras tienen, ¿cómo se llama este? Negrita, ¿no? ¿Ese es por qué? Porque tiene dos significados. Esa es una palabra polisémica. Y un significado, el significado que está resaltado en negrita es el que ha asumido en ese contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí, look, es ver y es buscar. Pero en este contexto de la lectura asume el significado de ver, no de buscar. Igual acá, ¿no? Grado y calificación, asume el significado de calificación. Y acá tenemos el texto 2. Es decir, todo esto. Igual acá en way, ¿no? Forma, camino. Y en 15. ¿Sí? La clase que quiero hacer el día viernes, en lo que respecta a inglés, es generación de palabras, sobre todo sufijos. Porque, por ejemplo, esto es un sufijo. El sufijo les quiere decir menos. Joy es alegría, ¿no? Disfrute. Entonces, con este sufijo sería menos alegría, menos disfrute, sin alegría, triste. ¿Sí? Eso es lo que quiero ver. Quiero presentarte varios sufijos para que tú veas cómo se va, digamos, generando palabras nuevas y significados nuevos. Entonces, quedo contigo en que vayas trabajando los textos en inglés. ¿Sí? Y también, anda trabajando, por favor, este texto. ¿Sí? Este texto ya quedaría como una especie de tarea para ti, para que lo vayas trabajando. Recuerda que tiene caricatura, y la caricatura se interpreta con el análisis de la lectura. O sea, primero lee bien el texto, analízalo bien, y luego con ese análisis interpreta la caricatura. ¿Todos entendieron esta pregunta de incompatibilidad? ¿O alguien todavía por ahí está pero no termina de cojar la idea? Sino para repetir en los tiempitos que nos quedan. Profe, ¿avanzamos lo de inglés o lo de la caricatura? No, hagan las dos cosas. Claro, de acá hasta el viernes tienen 4 días para poder trabajarlo, y porque o sea, tienen que practicar todos los textos ustedes, ¿ah? Yo decía lo del inglés para que no nos tome, ya no darle tanto tiempo, ¿no? Sino ya de frente vamos al texto, damos una leída todos y contestamos pa, las respuestas. Sí, ya no si sabes qué, tienes 8 minutos más, ya no, para poder hacerlo de las clases de gramática. Pero lo otro de la caricatura tienes que leerlo para practicar, pues, ¿no? Para practicar y ver si estás haciendo bien las cosas o no. ¿Sí? Ok, profe. Muy bien. Bien, entonces todo claro, ¿no? Respecto pero, a lo de la preguntita, ¿no?
Sí, esa pregunta, no sé si será nueva para todos ustedes, pero suele venir, ¿ah? Y hay que tener bastante, pero bastante cuidado con esta preguntita, ¿no? Recuerde que una pregunta normal siempre va a terminar en qué. Es incompatible respecto al texto que, y tú hoy tienes que marcarlo incompatible. Pero cuando es esa pregunta medio rara, se tiene que insertar una afirmación errónea. Y cuando sucede eso, la pregunta termina en por qué o cualquier conector explicativo, puesto que, dado que, ya que. Y te puedo poner un montón de ejemplos. Incluso yo te aconsejaría que vayas, a ver, Jackson, todo, cuando dice es incompatible, que lo puedo cambiar por es falso decir que, en efecto, Jackson, sí, puedes leerlo de esa manera. Y cuando termine en por qué, ya marcas lo compatible, ¿no? Cuando termine en por qué, marcas lo compatible. Yo te sugiero que vayas pensando primero hasta que te habitúes en ejemplos sencillos. No sé, pues imagínate, y con esto termino, ¿no? Imagínate que hayas comido frijoles hoy día. Entonces tú tranquilamente puedes decir, ¿no? Es incompatible con el menú que he comido hoy día que has comido pescado frito. Ah, ya. Que marco lo incompatible. He comido pescado frito. Ahora, es incompatible decir que hoy día comí arroz con pollo. ¿Por qué? Porque no comí arroz con pollo, porque comí frijoles. Márcalo compatible. Entonces, haz eso hasta que te habitúes y ahí ya vas trabajando con texto. Porque, quién sabe, puede venir eso en el examen y te complica la vida. ¿Sí? Bueno, ahora sí me despido, chicos. Nos vemos el día viernes para hacer la parte de inglés y obviamente también la parte de los textos dialécticos. Cuídate bastante. Que tengas un buen inicio de semana. Chao. Chao, profe. Chao, Ariana.
¿Me escucha, Richard? Sí, profe. La pantalla silencio, ¿no? Hola, hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? A ver, probando el micrófono. Hola, hola. Sí se la escucha. Sí se la escucha, Está profesor. bien. Sí, se la escucho. Confirmar con el chat, ¿no? Hola, hola. Sí, se escucha, profesor. A ver, los leo ya, chicos. A ver cómo estamos. Claudio fuerte, ya está. Chévere. Vamos a alinear bien esto. Preciso. Preciso. Bien, chicos, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Ahora sí vamos a poder transmitir para esto con una pizarra y poder trabajar el día de hoy en el sistema de los códigos. Espero que muy bien. Vamos a ir con todo con la pregunta número 1 relacionada con lo que es análisis dimensional. ¿Sí, chicos? Chévere, vamos con todo. Vamos para acá. Pregunta 1. Bien. Nos habla de la siguiente ecuación. En la siguiente ecuación dimensionalmente correcta, en donde V velocidad señale la dimensión de X. A ver, vamos acá. Bien. Nosotros estamos frente a una ecuación en la cual solamente conocemos qué cosa viene a ser V, nada más, es lo único que conocemos. Ujú. Mientras que todo el resto no se sabe qué cosa es, ¿no? A se encuentra ubicado elevado, bueno, A en la n, x al cuadrado, luego viene a bx, ¿no? Más c. Vamos a ver entonces. Esto ya tienes. A elevado a la n por x cuadrado más bx más c. Esto que es igual a
Y toditito sobre V. Ya está. Chévere. A ver. Lo que me llama poderosamente la atención, acá lo primerito que me llama poderosamente la atención es ese A sumándose con este número. Por el principio de homogeneidad, un número con qué se suma siempre, con otro número. Eso sí es simple. Un número se suma con otro número. Pero acá yo veo un número que viene a ser 10 seno de alfa, como este que es un número, ¿qué podemos decir? Que es un número con qué se suma con otro número. ¿Está? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué conclusión estamos llegando? De que, cositos, A es un número. Ya está, chévere. A es un número, ¿cuál es? Ok. A viene a ser un número. Bien. Lo único que sé es de que V viene a ser velocidad. Nada más. Y me piden la dimensión de X. Ok. Ya. Entonces, tú que eres alguien inteligente, aplicará el principio de homogeneidad, que dice lo siguiente: cada vez que hay sumas o restas, es decir, cada vez que hay ecuaciones físicas, para que esto exista, ¿qué debe cumplirse? Y la dimensión del primero, del segundo, del tercero y del cuarto deben ser iguales. Ajá, entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos así. La dimensión del primero sería un número elevado a la n, si es un número, por x cuadrado. La dimensión de él debe ser igual a quién? A la dimensión de quién? De bx. ¿Correcto? Debe ser igual a la dimensión de bx. La dimensión de bx debe ser igual a la dimensión de c. ¿Ok? Y esto debe ser igual a quién? A la dimensión de un número sobre v. Ajá. Ya está. ¿Ok? Mira qué bonito. Mira qué bonito. Ahí identificas lo que quiere y lo que tiene. ¿Qué es lo que quiere? A, la dimensión de v. No, eso es lo que tiene. La dimensión de v es lo que tiene. ¿Qué es lo que quiere? A, dimensión de x. Ahí está. Preciso. ¿Y con qué igualaría? Vamos a pensar. ¿Usted conoce qué es B? No. ¿Usted conoce qué es C? Tampoco. Lo que sí conoce es V. Claro, entonces, esta igualdad necesariamente tiene que darse para que el problema salga. Qué fácil. Ahora sí, en la igualdad, ¿qué diríamos? A ver, metemos corchete a todo. ¿Qué diríamos? Corchete de número. Corchete de x cuadrado. ¿Sí? Siempre los exponentes salen fuera de los corchetes. Y esto será igual a qué? Al corchete de partimos, ¿no? Arriba y abajo. Claro. Corchete del número y corchete de la velocidad. ¿Ven? Listo. Todo el mundo en el salón sabe que esto es 1. Todo el número de corchetes es 1, igual. Y por lo tanto acá también igual. Muy bien, chicos. La dimensión de la velocidad es lesiana menos 1. Pero como no puede estar abajo, la sube. ¿Y cómo quedará finalmente? Uy, qué bonito. Qué bonito. Quedará la dimensión de x, pero al cuadrado es igual a n elevado a menos 1 arriba
quedaría N a la menos 1, T a la 1. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que la dimensión de la velocidad es Nt a la menos 1. Y cuando la sumes, ¿qué pasa con los exponentes? Este más 1 cambia a menos 1 y este t a la menos 1 cambia a la más 1. T a la menos 1 por t a la 1. Ya está. ¿Ok? Bien, dándole forma para que el problema salga, ¿qué cosa irá allá? Y vemos qué cosa, que la dimensión de x, sacándole ya raíz cuadrada, sería igual a que a raíz cuadrada de a la menos 1, ¿sí? Porque así me aparecen las claves. Entonces, como L está elevado a la menos 1, lo mando abajo. Y estando abajo, queda con exponente L a la 1. Por lo tanto, chicos, respuesta final fue aquí es igual, cochete de x, raíz cuadrada de, así es, c, donde n. Muy bien, jovencitos, la clave es la c. ¡Tata! Problema resuelto, ¿sí, chicos? Muy bien, espero que con eso ya usted se haya dado cuenta de que parecía complicado el problema, ¿no? Pero como tú eres un alumno que domina el tema de análisis dimensional, dice, no, eso sí está del toque nada, chicos. Chévere. Bien. Preguntas que tengan ahí, jóvenes, preguntas, dudas, que se denuncien. No, profe, todo claro. Ok. Profesor, profe, Listo. Vamos con la pregunta número 2. Pregunta 2, a ver. Si tiene un triángulo equilátero donde A es igual a XB, pero A más XB es igual a YC. Determine X más Y. Bien. A ver. Acá tengo que recordar un poquito la geometría. ¿Bien? Vamos por acá. Vamos a imaginar que este sea un triángulo equilátero. Disculpen la mano. ¿Sí? Y afeitamos. ¿Qué se cumple en un triángulo equilátero? Que cuando uno traza las alturas, ¿sí? El punto se llama ortocentro. Pero este ortocentro coincide con el baricentro. Y en el baricentro, chicos, en el baricentro, jóvenes, ¿qué hace el baricentro a la mediana? Espero que te acuerdes. El baricentro lo que hace, ¿qué cosa es? Cortar a la mediana en la relación de 1 a 2. ¿Ok? Es decir, ya que esta medida es el doble de esta medida. Listo. Entonces, por ahí tenemos poco a poco atacar el problema, ¿no es cierto? Bien. Otro detalle. Cuando se baja la altura también es mediana. Es decir, va a caer en el punto medio. Si te has dado cuenta, campeón, este vector, todo esto vale en C. Pero como cae en el punto medio, uno puede hacer esta jugada. ¿No? En vez de poner C, uno puede desdoblar el C en C medios, C medios.
¿Ok? ¿Qué más puedes hacer, campeón? Deja el vector acá. El vector está ahí tranquilo. Déjalo ahí. Con ustedes, el vector A. ¿Bien? Vector A. Vector A. Ok. Recuerda que esta medida es la mitad de esta medida. Claro, o sea, profesor, si este es B, voy a llamarle a esta partecita B medio. Claro, dibujar un vector en la misma dirección que B. ¿Ok? Y como tiene la mitad de medida que el vector B, entonces le llamas B medio. B medio, siendo este vector B. Vector B, vector B medio, vector C medio y vector A. Así es. Vector A, vector B medio, perdón, vector B medio, vector B, vector C medio. Listo. Chicos, ahora sí, quiero que te fijes bien en qué ha quedado todos estos vectores. En un triángulo. En un triángulo donde un vector está así, mira. ¿Ok? El otro consecutivo está así. ¿Y cuánto es este vector? B medio B. Por ser ambos paralelos, ¿qué cosa puedo hacer? Podemos sumar sus módulos, ¿no? Finalmente sería 3 B medio. ¿Ya está? Y finalmente, mira, el vector que une el inicio con el final de la secuencia sería el vector A. Aplicando los grandes conocimientos que usted tiene acerca del método de triángulo, que se cumple, campeón. Que la suma de dos vectores consecutivos, ¿sí?, lo puedes poner con un tercer vector cerrando la figura de inicio a final. O sea, si este vector es C medio y este es C medio, el vector que une el origen con el final será el vector suma de estos dos vectores. Finalmente se queda vector A es el resultado de haber sumado vectorialmente C medio más C de medio. Ahí está. Chévere. Fíjate lo que te han dado, campeón. Te han dicho que encuentra X más Y, siendo A más este es igual, siendo estos factores lo que nos piden. Chicos, miren, Y nos pide y nos piden X. Ya está. La conclusión final, y depósitos, hay que darle esta forma. ¿Se puede darle la forma, corazón? Claro. Recuerda que él vendía acá está y cómo quedaría acá la cosa. Pensando, mira que harías vector A sería menos 3 medios más menos 3 medios B. Menos 3 medios B. Y esto es igual a un medio de C. Así es. Ah, mira. ¿Qué, chicos? Y finalmente, comparando, ya sabemos cuánto vale X y cuánto vale Y. Claro, con este X, pero Y.
Finalmente, entonces, X más Y, ta, 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 lo más difícil del problema. Menos 3 medios, más un medio, chicos, menos 2 medios, ¿no? O sea, menos 1. La operación, por si acaso, va a poner menos 2 medios, o sea, menos 1, ¿no? Respuesta final, chicos, menos 1. ¿Sí? Problema resuelto. Entonces, mira, ¿qué se hizo, no? Se buscó finalmente un triángulo. ¿Qué es lo que se hace, no? Por lo general, preguntas de este tipo siempre acaban así. ¿Sí? Siempre terminan en un triángulo, donde dos vectores son consecutivos y uno va cerrando la figura de inicio final, siendo el vector suma de estos dos vectores consecutivos. ¿Sí? Ahora C, punto medio, C medio, baricentro de 2 a 1, la mitad de él, B medio más B, C de medio, y se acabó. Dos vectores consecutivos, inicio final, vector suma de dos. ¿Sí, chicos? Chévere. Muy bien. Preguntas que tengan ahí. ¿Alguna observación? ¿Algún comentario, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Preguntas que tengan jóvenes. Bien. Pregunta número 3. Bien. La gráfica de movimiento nos describe el comportamiento de las variables cinemáticas en términos de tiempo. Tal es el caso de la figura que muestra la gráfica velocidad versus tiempo de un auto que se mueve rectilíneamente. Si en t igual a 4 segundos su posición es x sub 0 igual más 18, ¿cuál es su posición en t igual a 9 segundos? ¿Bien? Ok. Bien. Si te has dado cuenta, este movimiento es un MRI. Así arranca, ¿verdad? Pero una pregunta, ¿cómo usted sabe que es un MRI? Si ahí en el mismo texto no dice nada. Si te has dado cuenta, ¿cómo es el comportamiento de la velocidad? La velocidad es en línea recta. Eso significa que la velocidad es constante. ¿Y cuánto vale esa velocidad? Menos 12. Que la velocidad sea menos 12 significa que el cuerpo viaja a la izquierda. ¿Ok, chicos? Que la velocidad sea menos 12 significa que el cuerpo viaja a la izquierda. ¿De acuerdo, chicos? Sí, no viaja más. Ya. Ahora bien, dice que en t igual a 4, su posición es x sub 0 igual a 18 metros. ¿Cuál es su posición en t igual al... ¿Ok? Ya, bien. A ver.
Nadie nos obliga a trabajar con una ecuación. Total, estamos en un examen de admisión y se supone que tenemos el método más rápido, más corto, ¿no? Dice que en t igual a 4, la posición del móvil es más 18. ¿Ok? Posición 0. Posición 0. Posición 18. Eso es en t igual a 4. En t igual a 4 segundos. ¿Ok? Chévere. Entonces, aquí tenemos al móvil y acá a la izquierda. Eso lo hemos identificado. Su magnitud, 12 metros por segundo. Claro, o sea, ya no se pone, pues obviamente, signo. Se supone que el signo ya lo hemos indicado con la flechita. O sea, en t igual a 4 está en esa posición. ¿Ok? Entonces, en t igual a 4. Ya está. Ahora, en t igual a 9, ¿cuánto es su posición? O sea, ¿qué significa en t igual a 9? Pensemos. Pensemos. En t igual a 9, diría que ha pasado ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 5 segundos. Chicos, ha pasado 5 segundos. Y como este es un móvil que presenta MRU, tú sabes muy bien que la distancia es rapidez por tiempo. ¿Ok? Acá hay un intervalo de cuánto. Reste 9 menos 4, 5 segundos. El intervalo de tiempo ha sido 5 segundos. Y toda distancia en el MRU es igual a la rapidez por ese intervalo de tiempo. ¿Qué distancia va a ser? A ver. La rapidez, chicos, ¿cuánto tiene que ser? 12. ¿Qué intervalo de tiempo pasó, chicos? 5 segundos. Por lo tanto, pues, ¿cuánto es la distancia que pasó? 60 metros. Si es 60 metros, ¿cuánto te da la nueva posición? Mira. ¿Tú sabes que esta medida viene a ser cuánto? De 0 a 18 a 18. Recuerda que más esta medida tiene que darnos 60. Llámale A. Entonces tú dirás, ya, qué fácil. Ya me di cuenta, profe. E más 18 tiene que darnos 60. Esto es un A más 18. Y ahí descubres que A es un 42 minutos tomado de cero a la izquierda. Uy, provecho, provecho. Posición final. ¡Tata! Posición final será entonces ¿cuánto, chicos? 42 en la izquierda menos 42 minutos. El 42 son de marcación. ¿Sí? Y muchachos, bueno, una interesante pregunta, ¿no? Que he dejado a un lado las ecuaciones, ¿no? Del movimiento como para poder desarrollarlo más rápido, ¿no? Al final, la idea, como les digo, es llegar a los resultados, ¿no, chicos? Es la idea. Muy bien. Están ahí porque yo estoy hablando y nadie contesta en el chat. Mira, tengo que quedar yo con mi cámara, he sacado mi pizarra, estoy con pulmones. Chicos, ¿están ahí? Ya está. Ahí está, que muy bien, que va. Ok, Silvia. ¿No son chicos? Mateo, ya, por fin, uno.
Ya, pregunta 4. Esto. Un cuerpo en caída libre soporta la acción de una única fuerza durante su movimiento, la fuerza gravitatoria. En ese sentido, se cuenta con un proyectil que es lanzado desde lo alto de una torre con una rapidez de 15 metros por segundo y un ángulo de elevación de 37 grados. Si llega al piso con una rapidez de 20 metros por segundo, responde a verdad o falso. Primero, en el punto más alto de su trayectoria, su rapidez es cero. Ese es recontra falso. Así arranca la mente. ¿Por qué, profesor? Porque el movimiento que ha experimentado es un movimiento parabólico. ¿Ok, chicos? Mira, el cuerpo está acá. Al cuerpo le damos una cierta velocidad. Tú sabes, cuando ocurre eso, tenemos que descomponer la velocidad. Y ahí mostramos las dos componentes, ¿no? Una componente horizontal, una componente vertical. Ya está. Entonces, a nivel inteligente, el ángulo de lanzamiento que debe hacer de 10 grados, ¿ok? Va a permitir esa rapidez original con la que se lanzó, ponerlo como hipotenusa, 15. ¿Pero, chicos? ¿Qué diríamos en vez de ahí? Se lo vengo, se lo pone 5K igual a 15, K vale 3. La 317 se pondría 3K, 3 por 3 es 9. 7 es 9, también es 9, porque es un rectángulo. 9 metros por segundo. Y así se pone 4K. Como K vale 3, 4 por 3, 12. 12 metros por segundo. ¿Qué va a pasar con este 15? Desaparece. Porque ya fue reemplazado por otros dos. Este cuerpo, cuando va a describir su movimiento curvilíneo, una parábola, va a llegar en algún momento a ocupar esta posición. Muchos cometen el error de pensar que ahí la rapidez es cero. No es cero. ¿Por qué, profesor? Porque por teoría que se cumple. En esta posición, la que es cero es esta componente. Miren. Porque esta componente valientemente se enfrentó a la gravedad y terminó siendo cero. 0 metros por segundo, la componente que ves acá. Pero ella jamás cambia. Esa componente horizontal nunca cambia, porque en ese lugar no ha encontrado ninguna oposición. Entonces, si acá era 12, acá sigue siendo 12. ¿Qué podemos decir acerca de la rapidez en ese lugar? Que la rapidez es mínima, no es cero, es mínima. Por esa razón, chicos, ¿sí? Esa proposición es recontra falsa. Bien, listo. Muy bien. Según el problema, dice que el cuerpo va a llegar a impactar al piso con una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Y, chicos? Ya. Mira. Voy a dibujar la velocidad. Tú sabes, cuando la velocidad es inclinada se descompone. ¿Ok? Se descompone.
Y ahí vamos a mostrar las dos componentes. Una componente vertical y una componente horizontal. Profe, una pregunta. ¿El ángulo con la que llegó no se sabe? No, pero tenemos un datazo acá de que este 12 metros por segundo jamás cambia. O sea, cuando él llega acá, al descomponerse, esta componente sigue. Nos preguntamos, ¿en qué ángulo rectángulo esta medida puede permitir determinar esta componente? Y ahí es donde uno se da la sorpresa de que esos dos están en la relación de ¿cuánto? De 5 a 3. Mira, ese 12 bajo la capa. 12. Estamos observando un triángulo notable, donde si un cachero es 12, la hipotenusa es 20, ¿en qué relación están esos números? 5 veces 4, 3 veces 4, entonces, ¿el que le queda? Que sea 4 veces 4, 16. Triángulo notable, ¿no? 3 por 4, 4 por 4, 5 por 4. Ah, o sea que esa componente es 16 metros por segundo. ¿Ok, chicos? Listo. Ahora miren lo bueno. ¿Puedo conocer el tiempo? Claro. Este es el famoso tiempo subido. Y ese tiempo subido, chicos, lo vamos a calcular de una manera bien simple. Fórmula, ojitos. No te olvides jamás que ese tiempo subido lo voy a poner por acá. A ver, ¿dónde lo pongo? Ese tiempo subido es igual a la rapidez de subida entre que vale nivel. Chicos, ¿acaso no te das cuenta que esta rapidez de subida es 9? Claro, ¿por qué, profesor? Porque 12 le hace avanzar el cuerpo, mientras que 9 lo hace subir. Es la rapidez de subida. 9 entre 10. Uy, qué bonito. Ajá. Entonces, el tiempo de subida nos está saliendo ¿cuánto? 0,9 subida. Ya está. Con ustedes, el tiempo de subida. Pasa. ¿Y cómo se encuentra el otro tiempo? Para saber cuánto tiempo llega al piso. Este tiempo lo sacamos con una propiedad. Bien, chicos, no se olviden jamás de esto. Como en el eje Y se cumple el MVCL, movimiento vertical de caída libre, desde cero, cualquier rapidez final siempre es igual a 10 veces el tiempo que pasó. Ojo, estamos hablando en el eje Y. Desde cero, cualquier tiempo que pasa, la rapidez final es 10 veces el tiempo. En este caso, es 16. Ese 10 lo mandé de 10 y mira qué bonito. Chévere. Ese tiempo T, ¡tatán! ¿No sabe cuánto, chicos? 1,6 segundos. 1,6 segundos es el tiempo que demora en bajar el nuevo récord. Ahorita voy a poner el triángulo, no se preocupen. 0,9 segundos el tiempo que demora en subir. 1,6 segundos el tiempo que demora en bajar. Y por lo tanto, chicos, el tiempo total es la suma de ¿cuánto? ¿La suma de quién? La suma de subida más
¿Cuánto vale la suma, chicos? No sé. El va a ser 2,5 segundos. Ahí está. ¿Bien, chicos? Listo. Muy bien, problema resuelto. Acá voy a poner el triángulo. El triángulo notarlo, ¿no? 20, 12, 16. Y chicos. Entonces la segunda proposición es verdadera. Bien, listo. La altura de la torre es 8,75 metros. Se piden por H, ¿no? H. Muy bien. ¿Cuánto vale H? Muy bien. Bien. ¿Cómo calcular H, chicos? Miren, veamos este movimiento. De acá. Fue así, ¿no? ¿Ok? Yo recuerdo que esta medida. ¿Ok? El cuerpo cuando llega a la parte más alta, respecto a este nivel, si demoró 0,9 segundos en subir, para regresar al mismo nivel, también demorará 0,9 segundos. Pero recuerden que ha demorado 1,6 segundos de llegar al piso. ¿Eso qué significa? Que a partir de acá, a su trayectoria, el tiempo es la diferencia, ¿no? Entre 1,6 y 0,9. Porque se supone que esto es 1,6. ¿Qué número más 0,9 da 1,6? 0,7 segundos. Es el tiempo que emplea en bajar esta altura h. ¿Qué rapidez vertical tenía en ese instante? Acá. La misma rapidez que tuvo al salir de ahí. Verticalmente con 9, verticalmente con 9 en diámetro. 9 metros por segundo. ¿Ok? Listo. No te olvides, si por acá sale con 9 metros por segundo, a ese mismo nivel saldría con 9 metros por segundo. Lo voy a poner por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Está. Salió de acá con 9, regresa con 9. Y con 9, parte 0,7 para bajar esa altura H. La bajamos y ponemos acá. ¿Qué digo acá? Acá tenemos el famoso LBC, donde se cumplen las mismas fórmulas del MRV. Como yo no sé con qué rapidez, ¿no? Ah, también sí sé, ¿no? Ah, claro. Llegó con 16, ¿no? Ah, ya salió. ¿Dónde salió?
¿Qué salió? 16 metros por segundo. Miren, verticalmente con 16 metros por segundo. Entonces aprovecho. Acá, por estos pensantes, nos damos cuenta de qué cosa, que podemos aplicar las mismas fórmulas de MRV. ¿Mm? O sea, en el eje vertical se cumple la misma fórmula del MRV. Es un MDCL, ¿no? Es como si fuese un LBCL. Y se cumple la misma fórmula del MRV. Como acá tenemos la rapidez inicial, final y tiempo, diremos pues que toda distancia es igual a la rapidez inicial más la rapidez final, todito entre 2 y eso por el tiempo. ¿Cuánta se bajó? Es una incógnita. La rapidez inicial es 9, la rapidez final es 16, todo entre 2 multiplicado por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 0,5. Ahí está. 25 entre 2, 12,5. Ajá. 12,5 por 0,7. Ah, chicos, seguimos son. Ocho. Recontra, pero recontra verdadero, chicos. Por lo tanto, H 8,75 metros. Listo. Cosito. Chévere. Problema resuelto. Ahí está larguita la pregunta, ¿no? La primera proposición es falsa. La segunda proposición es verdadera. Y la tercera proposición es verdadera. Conclusión, la clave es la D. ¿Bien, chicos? Muy bien. Estamos en el break. Disculpen, joven, que me haya extendido un poquito. Pero ya regresamos a las 7:10. Bien, chicos, 10 minutos.